Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo, Sergio, saludándote. saludándonos otra vez. Sí. Somos muy decentes, somos gentes decentes. Se supone. Sí, Por lo menos ante la cámara. Que sí, se nos decente. conocieron ¿No? todo lo que hablamos aquí. No, bueno, mejor no. Oye, Sergio, te habían pedido por ahí, me platicaste programas de pickups, ¿Sí? que hablaras de las pickups. A Sí. ver si nos iluminas el camino. ¿Qué piensas de las pickups? ¿Cuál es la que los amigos deben de comprar, la que valga más la pena? Mira, obviamente puedo hablar del mercado mexicano, que es el que conozco más a fondo, y va a servir para algunos de los que nos ven en otros países, obviamente, pero como referencia. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, por tamaño. Digamos, en la base tenemos a tres paisanas mías, ¿no? A tres brasileñas, que son la Chevrolet Tornado, la Volkswagen Saveiro y la Ram 700, que en México se llama Ram, pero en realidad es la Fiat, perdón, es la Fiat Strada. Esas camionetas nacieron, es muy curiosa la historia de las pickups, bueno, por lo menos en Brasil, no digo que sea lo global, pero Brasil, digamos, ha llevado el tema de las pickups basadas en autos subcompactos, más allá que otros países. Y nació de un señor que necesitaba cargar cosas, pero no necesitaba una pickup grandota, no quería algo que gastara mucha gasolina, entonces compró un Fiat y lo modificó y lo transformó en pickup. Y lo hizo tan bien y tan bonito que la gente pues, le empezó a pedir, oye, pues dame una. Y fue tan exitoso, eso fue en Belo Horizonte, en Brasil, cerca de la fábrica de Fiat, que está en Betim, en Minas Gerais, en Brasil. Entonces Fiat decidió hacer una versión de la Strada con eso y fue el éxito. O sea, las otras dijeron, pues no, pues tenemos que ir. Entonces, hoy esas tres que menciono, Tornado de Chevrolet, que creo que se llama Montana en Brasil, Saveiro de Volkswagen y Strada de Fiat son las tres líderes en Brasil, en México también, excepto que en México se llama Ram 700, la de Fiat, ¿no? Se vende como Ram, se llama 700. Y hubo otros intentos, Ford tuvo la Courier por mucho tiempo, La Courier, sí. ¿no? Y incluso Peugeot puso una en Brasil, que no me acuerdo cómo se llamaba, estaba basada en la 206, se veía bonita, ¿no? Era bonita la Peugeot. Si era buena o mala no lo sé, pero era bonita por lo menos. Pero hoy esas son las tres en el mercado y para mí la Ram 700 es la mejor. ¿Por qué me parece la mejor? Es la más robusta, es la más cómoda, es la de más equipo, ¿no? Y es la que puede incluso tener algo de capacidad todoterreno. Fiat pone en algunas versiones que ellos llaman Adventure, ¿no? De la Strada, etc., un bloqueo de diferencial mecánico delantero. Casi siempre los bloqueos de diferencial son traseros, etc., pero pues, no, pues es un bloqueo delantero barato, pero que funciona. O sea, cuando estás atascado, tienes el bloqueo de diferencial ahí, pues se atasca una rueda, y pues está patinando esa rueda y la otra no se mueve. Si bloqueas el diferencial, se mueven las dos, entonces la que no está patinando saca la que si estuviera, ¿no? La que estaría atascada. Y eso le da una buena capacidad de todoterreno. La Saveiro de Volkswagen es mejor hecha. O sea, tú visitas la fábrica, ya tuve la oportunidad de visitar la fábrica tanto de Fiat como de Volkswagen en Brasil, la de Chevrolet no. Y la cantidad de robots que ves en la fábrica de Volkswagen es mucho mayor que la de Fiat. Entonces, el nivel de precisión, el cuidado es mayor, pero también es un producto más caro. Y el mercado brasileño sigue prefiriendo la Fiat, sigue prefiriendo la Strada, que es la líder del segmento, y a mí sí me parece que la Ram 700 ahí es la mejor, ¿no? Y la Tornado, pues ya necesita un cambio, ¿no? No es, ninguna de las tres es mala, ¿eh? O sea, si dices, hay que comprar una Tornado y está hablando que las otras, sí, pero la Tornado no es mala, pero las otras son mejores, ¿eh? Y eso pasa con mucha frecuencia con Chevrolet, que no es que tengan productos malos, pero sí tiene, digamos, casi siempre por el mismo precio consigues algo mejor en los rivales. Luego el segmento que sigue, no estamos hablando de
Pickups medianas, pero básicas, donde están S10, NP300, Hilux, Ranger, ¿no? Amarok, etc. Ahí yo creo que la mejor, y por un buen margen, es la Nissan NP300. Es un producto que tradicionalmente ha sido líder en el mercado mexicano, tú lo sabes. O sea, tú ves las ventas de pickups en México, entre las 5 primeras son 4 versiones de la Nissan y se cuela por ahí la Toyota Hilux, ¿no? La Hilux es la más segura, que tiene una bolsa de aire extra para la rodilla del conductor, lo que es muy bienvenido. Es muy durable también, pero el valor, precio, manejo, espacio y terminados del NP300 me parece que lo hace mejor, ¿no? Las demás no se acercan mucho. La S10, digo, es muy buen producto y era mi recomendada antes que Nissan decidiera poner ABS y 2 bolsas de aire a todas las versiones de la NP300. Antes de eso, yo por seguridad recomendaba la S10 porque es muy buen producto también. O sea, Chevrolet hace muy buenas camionetas. O sea, la gente dice que yo no recomiendo Chevrolet, pero en general hace muy buenas camionetas. Yo le pondría a NP300 en primer lugar, la S10 en segundo y la Hilux en tercero. Por valor-precio, ¿sabes? O sea, Hilux es un producto probablemente más durable, probablemente más durable que la S10. Pero valor-precio, la Hilux está medio carita, la S10 está mejor. Ahora para el modelo 2017, Chevrolet lanza una versión de 4 cilindros de la Colorado, que hasta el año pasado solo tenía 6. Solo había una Colorado de 6 cilindros en México, hasta 2016. Ahora ya hay 2, ¿no? Y ya brincando a ese segmento, al segmento superior, ¿no? Donde ahí ponemos Ranger Diesel, NP300 Diesel, L200 Diesel, Amarok, que por diesel no hay Amarok V6 en México todavía, la Colorado, la Ranger, ahí yo creo que la mejor es la Chevrolet Colorado. Qué buen producto es. Y ya, está también la líder del mercado, la consentida del público mexicano, que es la Tacoma. Y la Tacoma no me parece un buen producto, ¿vale? O sea, a la gente le gusta mucho, en especial en México. Hay unas listas de espera para la Tacoma. Si quieres la versión más equipada y más cara, TRD, es color naranja, con rines especial, tienes la lista de espera de 11 meses. ¿Por qué gusta tanto, Dices que no es muy buena. Porque es Toyota y es pickup. No es un buen producto, es muy durable. O sea, dura más la Hilux que las esposas, ¿no? Y que las cucarachas. Perdón, la Tacoma, ¿no? Es muy durable. Entonces, la gente casi siempre, cuando alguien te pregunta, oye, ¿salió bueno tal coche?, la gente quiere referirse a durabilidad, ¿no? Si se descompone o no. La Tacoma no se descompone nunca, ¿no? O casi, ¿no? Entonces, la gente ve eso como bueno. Pero no necesariamente es así, es muy tragona, la cabina es chiquita, apretada, los terminados son más o menos, ¿sabes? La capacidad de carga debería ser mayor para lo que es el motor. Te le prendes y parece que una bomba está a punto de explotar en tu casa. O sea, ni siquiera es V8, es un V6, es áspero, se ve que el motor hace más fuerza de lo que debería. Y la Colorado ahora, la 2017, que mejoró mucho, cambió el motor. Antes era un V6 3.6 litros y ahora es otro V6 3.6 litros, pero es otro, no es el mismo motor. Es el motor que se usa, por ejemplo, en Cadillac. En el Cadillac CTS es el mismo motor ahora de la Colorado. Tiene un poquito más de potencia, va de 303 a 308 caballos, tiene más torque, 275 libras-pie y hay una caja automática de 8 velocidades. Cómoda, agradable, económica, etc., ¿no? Económica comparado a sus rivales. Estamos hablando de entre 8 y 9 kilómetros por litro, que la NP300 también te va a dar, pero ahí ya no hablaríamos de NP300, hablaríamos de la Frontier V6, y esa pues ya es más viejita y ya no es un producto competitivo como lo es la NP300 en la suya. Entonces yo diría que en las medianas, digamos, de arriba, del segmento de arriba, la mejor es la Chevrolet Colorado. Y dentro de las de tamaño completo tú tienes 2 versiones, tienes digamos las de trabajo, bueno, o 2 inclinaciones, las de trabajo que son casi todas V6,
F-150, etc. F-150 en México es la versión de trabajo de la Lobo, ¿no? F-150 en Estados Unidos son todas las pickups de ese tamaño de Ford, ¿no? O 250 o 350, pero la F-150, digamos, es la básica. Ya va a volver la Ranger de siguiente generación a Estados Unidos, pero por ahora no hay Ranger en Estados Unidos, hay solo esas, ¿no? Y dentro de esas, las 3 son buenas, o sea, bueno, las 5, porque, además estamos hablando de 4. Estamos hablando de Toyota Tundra, Ford F-150, Ram y Silverado, ¿no? Todas son buenas. La más durable es la Toyota, como siempre, ¿no? Pero la mejor en términos de manejo, capacidad de carga, espacio, velocidad, es la Ford. Y pasa lo mismo en la parte superior. O sea, también la Lobo es la mejor camioneta. ¿Y por qué es la mejor la Lobo? Si ni siquiera tiene un V8. ¿No? Hay mucha gente, es que esas pickups tienen ese V8, no puede ser. El Ford tiene una V6 turbo, ¿qué es eso? Pues sí, es V6, biturbo, pero tiene más torque y más potencia que todos los V8 de su categoría. Y ahí lo importante son los pickups, el torque. ¿Sabes? O sea, si la quieres manejar tranquilo, es incluso más económica que las otras. ¿Por qué? ¿Y por qué es mejor? Porque es más ligera, tiene más potencia y más torque. Entonces, realmente puede cargar más. Ahora, la carrocería de Ford es completamente de aluminio. Eso está muy bien en términos de corrosión, está muy bien en términos de peso. La camioneta es 300 kilos más ligera que la generación anterior. 300 kilos es un chorro. Sí, ni tú y yo juntos llegamos a eso. No. ¿No? Bueno, si ponemos a riel, sí. Y esa ventaja del peso y de la corrosión desaparece en el momento de, por ejemplo, un choque. Pues no es tan fuerte. El problema no es la resistencia, el problema es la reparación. Que tarda más, ¿no? Porque no hay tanto. Tarda más y cuesta más. Uh-huh. Hay pocos talleres todavía, si en Estados Unidos hay pocos, en México hay muchos menos, que reparan aluminio, ¿no? Si hace un cambio de pieza completa, o sea, Ford hizo un esfuerzo en la Ford, digamos, si tienes que cambiar el panel exterior de la puerta, por decir algo, ese panel cuesta lo mismo, o costaba en el momento del lanzamiento, no sé si sigue igual, cuesta lo mismo que la de acero anterior. ¿No? Si vas a reemplazar, pues no pasa nada, aún así la pintura, no cualquiera hace la pintura sobre aluminio, bla, 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 ¿no? Y los tiempos son, insisto, más caros. Entonces, eso hace con que esa camioneta tenga, digamos, se ubique en una situación rara. Uh-huh. Es la mejor, pero no es la más recomendable. ¿Sabes? Qué chistoso. Sí, es muy chistoso porque sí es el mejor producto por consumo, torque, poder, capacidad de arrastre, de carga, etc. Pero no es el más recomendable porque realmente si tienes un problema eventual de carrocería. Entonces, ¿cuál sería la más recomendable? Yo me iría por la Chevrolet, yo me iría por la Cheyenne. Me gusta mucho la Ram, en especial cuando hablamos de las 3 de lujo, porque también hay un mercado importante y para esas pickups hablando de lujo. Y ahí Toyota queda fuera. Nissan todavía no está en México, la Titan no está en México en este momento. No sé en qué punto vaya a llegar, si es que vaya a llegar. Dicen que sí, pero no dicen cuándo. Y yo me iría por la Cheyenne High Country, que es, digamos, la versión más equipada. Hay una sierra, pero son equivalentes y francamente me gusta más el diseño de la Chevrolet que de GMC. No es que esté mal, perdón, elegir a GMC, pero tendría que seguir la Chevrolet con el motor V8 de 6.2 litros. El de 5.3 me parece un motor viejo ya, no te responde como debería. Pero el 6.2 es un motor magnífico, suave, agradable, el mismo motor del Corvette. ¿No? Y lo ponen en esa camioneta y es un motor realmente espectacular. Entonces, eso la pone ahí. La Ram, las versiones Limited y Longhorn son las de mejor terminado, o sea, son digamos los Rolls Royce de las pickups. Entonces, si no quieres cargar nada, o sea, si no te importa eso,
lo que quieres es lujo y comodidad, la mejor es la RAM. ¿Para ranchero rico? Sí, sí, los hay, ¿no? Y los hay mucho más de lo que pensamos que hay, ¿no? En Texas, incluso en México. Porque la capacidad de carga de esa camioneta es media tonelada. O sea, así que le suban. Carga, la RAM 700 carga más. Como diría Trump, it's true, it's a fact. O sea, imagínate, ¿no? Que una pica basada en un Fiat cargue más que una RAM grandota, pero es la realidad. Sin embargo, por diseño de suspensión, por terminados, por espacio, por equipo, etc., la RAM Longhorn o Limited, las dos tienen equipo similar a la Limited, un poquito más arriba, muy poco. Esas sí son las más cómodas. Dices, no voy a cargar nada más, eventualmente puedes poner en una caja, pues con eso, con media tonelada tienes. Pero si realmente, digamos, eres un ingeniero que quieres estar todo el lujo, pero sí usas tu carga, yo me iría más por la Chevrolet Cheyenne. Oye, yo te quería preguntar, ahorita me saqué mucho de onda cuando dijiste que tiene turbo una camioneta. Yo, así como inexperto, pensaría que los turbos estaban hechos para los autos deportivos. No. Y dije, ahorita que dije turbo, entonces las camionetas también tienen turbo, de hecho. Pero esto lo hacen no tanto por correr, no sé por qué en mi mente me imaginaba yo a turbo a velocidad. ¿Tiene algo que ver? Es que en un principio el turbo se buscó para eso, para dar más potencia a un motor de mismo tamaño. Pero luego la tecnología evolucionó y se empezó a buscar y utilizar turbo para otras cosas. Y esa es una de las aplicaciones del turbo. O sea, con esa camioneta, con ese motor, es un motor 3.5 litros V6 que con un doble turbo logra más torque que el V8, tanto de la Cheyenne como el de la RAM. Pero ¿sí te acuerdas que toda la mercadotecnia y todos los carros cuando salieron y así te decían? Sí. Es que este es turbo, entonces ha de correr un montón y sí se notaba la diferencia. Pero no, el objetivo del turbo es conseguir un empuje mayor en la potencia en el torque de los productos. Entonces, en un principio se usaba para eso, ¿no? Tú ponías turbo en tu coche aunque no fuera, ¿no? La calcomanía turbo para que la gente viera, ay, mira. Pues te emocionabas, sí, ¿no? Te digo, claro, hasta la marketing. Pero realmente, a pesar de que haya sido usado tradicionalmente para eso, no necesariamente. Entonces ya ahorita el turbo lo puedes ver como ahorita que dices en camionetas. Sí. ¿Podrán ponerlo hasta en camiones o algo así? Sí, de hecho va a haber una F-150 híbrida para 2018. Wow. Bueno, Sergio, pues qué interesante. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Bye. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Bueno, y si te gustó nuestros videos, puedes compartirlos ahora mismo. Y si le gustó nuestro video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.